personas que van viajando de un lugar a otro y su regresa, ¿no? Y entonces pueden ver que lo representa por el grosor de la línea. Es algo muy interesante. Entonces, pueden pasar la siguiente diapositiva. De esta imagen lo que hay que grabarnos es direcciones o vectores y variables, que son muy importantes para la cuestión del deporte. Ok, la gestión deportiva es un área que es muy descuidada en América Latina. Tal vez no tanto en Chile o en algunas zonas más al sur, pero por lo menos en México es muy evidente la brecha en cuanto a gestión deportiva se refiere respecto a países de primer mundo, podríamos decirlo así. Primer mundo es un término un poco ya de la Guerra Fría, pero por decirlo así, ahí pueden checar una referencia de un artículo muy interesante que encontré sobre esto. Pueden pasar la siguiente diapositiva. Entonces, lo importante de esto es entender que la gestión deportiva y la planeación y todo esto son áreas comunes. Es donde se entrecruza la gestión y todas estas áreas de las empresas y de las organizaciones con las áreas más científicas, como es las ciencias del deporte. Entonces, vamos a entender un poco lo que es GEMA. Es importante entender esto para poder tener un objetivo claro. Y como yo entiendo GEMA, pues es revivir o intentar entender un poco acerca de lo que se hacía en la Europa, ¿no? A nivel histórico, o sea, partiendo de fuentes históricas. Y a falta de una tradición viva, pues tenemos que solventar este tipo de cosas con ciencia, ¿no? O sea, tenemos que implementar sistemas deductivos para poder llegar como a un planteamiento de lo que nosotros, a un acercamiento de lo que dichas personas practicaban en aquella época. ¿Pueden pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Ok. Para realizar un plan es necesario entender a qué población estamos dirigiendo el plan. No es lo mismo planear para una persona con diabetes, para una persona con obesidad, con hipertensión, que para un deportista de alto rendimiento. Y no es lo mismo para un artista marcial que para un basquetbolista. Entonces hay que entender muy claro que cada población tiene sus propias características y que dichas características van a afectar la manera en que desarrollamos nuestro labor deportiva, ¿no? Entonces, pues aquí represento un poco, ¿no? O sea, en forma de broma, un poco como la anatomía de un gemista, ¿no? Y pues, ¿cuál es? Por ejemplo, una afectación muy común es la tendinitis de hombro. Entonces, no sé si pueden pasar la siguiente diapositiva, por favor. Ok. Entonces, para este propósito, yo utilicé una metodología que viene del fútbol. Utilicé esta metodología porque durante mi formación académica llevé un semestre de fútbol, de materia de fútbol, y el primer tema con el que aterrizamos fue historia. Y entonces ya investigando me di cuenta que el fútbol era algo que yo no sabía en ese tiempo, pero ahora lo sé. El fútbol viene siendo una metodología de entrenamiento militar romano. Desde allá viene. Eh, entonces yo dije, bueno, o sea, si investigo un poco más de las metodologías de fútbol, tal vez yo pueda implementar parte de estas cosas a lo que es la planeación y periodización de GEMA. Y lo interesante de hacer esto es que podemos vincular un elemento que es poco visto en GEMA, que es el elemento técnico-táctico. ¿Por qué casi no se ve en GEMA el elemento técnico-táctico? Y es mayoritariamente porque casi toda la GEMA se refiere como a un uno versus uno. Entonces, se llegan a omitir elementos como muy técnicos, más bien muy tácticos, que en otros deportes, por ejemplo los de conjunto, sí podemos ver. Más adelante en la presentación explicaré más sobre esto y preparé un documento que ahorita les voy a pasar el link para que puedan revisar más a fondo la investigación que hice y puedan entender un poco mejor.
Entonces, aquí encontramos el primer problema, ¿no? O sea, que es que tal vez las artes marciales deberían de ser llevadas a cabo en conjuntos. O sea, es natural de la guerra que la guerra sea en conjunto y no por un individuo, ¿no? No son llevadas a cabo por un solo individuo, sino por muchos. Ok. Entonces, esto no significa que esté mal competir en uno versus uno, simplemente es un enfoque que yo le quise dar a esta presentación. Entonces, no sé si pueden pasar a la siguiente diapositiva. Ok, y creo que es lo muy interesante del microciclo estructurado. Es una metodología generada por Paco Seirulo, que es un entrenador del FSK Barcelona. Y lo que él hizo fue muy interesante. O sea, no es su investigación tal cual, pero sí es mucho trabajo de parte de muchas personas, e incluidas él. Que él lo que hace es que categoriza el desarrollo de los futbolistas basándonos en los elementos técnicos tácticos y poniendo abajo de ellos una estructura que es lo que representa al jugador. Una de estas es la mental, la creativo-expresiva, la bioenergética, la emotivo-evolutiva, la socioafectiva, cognitiva, condicional y coordinativa. Cada una de estas cosas abarca, una de estas estructuras abarca un aspecto que se interrelaciona con cada uno de estos elementos. Ayer pudimos apreciar que hablaban sobre la memoria muscular, que evidentemente la memoria muscular está muy vinculada a factores bioenergéticos, coordinativos y condicionales. En el documento, como les digo, es un artículo que escribí, está más desarrollado y puede investigar más de esto en el sitio oficial de PC Barcelona. ¿Pueden bajar la diapositiva, por favor? Entonces, para empezar a diseñar nuestra planeación, tenemos que dar enfoques. Y los enfoques son gestos técnicos, ¿no? Dependiendo de la manifestación y la complejidad que tengan estos gestos técnicos, podemos categorizar, sobre todo mediante el uso, en tres ramas principales, ¿no? Que son deportes de combate, artes marciales y sistemas de combate. Los deportes de combate son manifestaciones competitivas, recreativas y sobre todo muy ligadas a un aspecto más lúdico, ¿no? Las artes marciales, por su lado, son aspectos mucho más culturales, o sea, representan más una expresión de la cultura y están vinculadas a la religión muchas veces. Aquí hay algo muy importante que resaltar acerca de Gema, que es algo que no vamos a encontrar en muchas otras artes marciales, que es que el factor religioso se ve suplantado por un factor científico, porque nuestras fuentes no son tradiciones vivas, sino fuentes históricas. Y la historia hay que connotar que es una ciencia. Ok, entonces en los sistemas de combate, tenemos que el sistema de combate en lo que se avanza es en la supervivencia del sujeto y entonces mediante los sistemas de combate los sujetos pueden sobrevivir a ciertas circunstancias adversas, como es la guerra. Entonces, en diferentes enfoques se basan diferentes tácticas. Y con esto, ¿qué quiero hacer? ¿No? Esa es la cuestión. ¿Qué quiero hacer con este conocimiento, estas técnicas que he adquirido? Entonces, van a cambiar mucho el enfoque que le demos a nuestra planeación, o sea, al entrenamiento. Pasen la siguiente diapositiva, por favor. Uh, ok. Entonces, aquí hay una cita de Carl von Clausewitz, que es un autor muy interesante que yo considero que es uno de los puentes entre la teoría militar moderna y la contemporánea. Entonces, a través de este autor podemos entender parte de la edad moderna, incluso llegar a entender lo que es el Renacimiento, en términos de combate, leyendo sus obras, ¿no? Entonces, al hablar de destrucción de fuerzas enemigas, hemos de observar que nada nos obliga a limitar este concepto simplemente a las fuerzas físicas, sino por el contrario, deben comprenderse en ellas necesariamente las morales. O sea, es decir, la expresión de la táctica no es solamente si mato o no mato, sino qué hacemos en el enemigo, ¿no? Con esto es muy importante que, por ejemplo, muchas de las expresiones deportivas vienen de las artes marciales, ¿no? En este caso, el fútbol representa la posesión de un objeto que es el balón, y en otros tipos de juegos vamos a encontrar otros factores, ¿no? Por ejemplo, capturar la bandera, mantener una posición como rey de la montaña, cosas así.
Entonces, estas manifestaciones técnicas representan situaciones que vamos, más adelante en la presentación vamos a ver que en la metodología de Paco Cirulo lo representan como las situaciones simuladas referenciales. Y estas situaciones simuladas referenciales van a ser la base de nuestro entrenamiento. ¿Pueden pasar la siguiente diapositiva, por favor? Entonces, el microciclo estructurado, la ventaja de este método sobre otros es que deja la opción abierta para poder interactuar entre sistemas de combate, deportes de combate y artes marciales, agregándole más variedad a nuestros entrenamientos. ¿La siguiente diapositiva? Ok, entonces la variedad de los maestros, ¿no? Curiosamente en Floss Dolatorium podemos ver a diferentes maestros de muchas técnicas, primando la variedad de la transmisión del aprendizaje de todas ellas sobre el dominio de una sola. Esto no significa que no debamos dominar una arma sobre la otra, sino en términos de transmisión del conocimiento siempre vamos a preferir la generalidad sobre la especificidad de un evento, ¿no? Entonces, la siguiente diapositiva. Bien, el, el, en el microciclo estructurado podemos ver, según las estructuras, que mucho de algo es malo y un poco de todo, en el todo es el óptimo, ¿no? El ser humano, como ser biológico y social, evolucionó para realizar muchas actividades con un solo cuerpo. Las estructuras representan estas realidades y permiten un entrenamiento más holístico. Entonces, lo que se quiere referir a esto es que el entrenamiento debe de ser variado en muchos aspectos y tenemos que ver el todo y no solamente un aspecto solo del entrenamiento. O sea, no vamos porque no sé quién dijo que hay que lanzar un puño todos los días, todo el tiempo, para tener la puñetada perfecta. Cuando en realidad los estudios arrojan que si nosotros tenemos variedad en la locomoción, vamos a tener una inteligencia muscular, también coordinativa, mucho más desarrollada, o sea, que le permita al individuo adaptarse a diferentes circunstancias, lo cual va mucho más encaminado al propósito de un arte marcial, la adaptación sobre sobre o sea, el dominio del arte para la adaptación del humano. Así lo podemos entender. Entonces, ¿pueden pasar la siguiente diapositiva, por favor? Ok. Entonces, la estrategia, ¿no? Aquí es una frase de Clausewitz, ¿no? Me gusta mucho este autor y a mí, para esta presentación, me parece que es óptima, ¿no? La estrategia determina el lugar donde habrá de emplearse la fuerza militar en el combate, el tiempo en que ésta será utilizada, la magnitud que tendrá que adquirir, y esta triple determinación asume una influencia fundamental en el resultado del encuentro. Entonces, podemos entender que la estrategia es la utilización de los recursos, ¿no? Tomando el tiempo, por ejemplo, como un factor fundamental. Eso es la periodización. Así hay que entender la periodización. Simplemente es la esquematización de las actividades a lo largo de un tiempo determinado. La siguiente diapositiva, por favor. Ok. Entonces, para la periodización podemos clasificar tres periodos fundamentales. El macrociclo, que es 1 o más años, que significa todo nuestro ciclo de competición. Es decir, desde que acabamos de la pretemporada, temporada y postemporada. Eso es lo que significa el macrociclo, ¿no? El mesociclo es cada una de las fases que engloban el macrociclo y son fases específicas diseñadas para lograr objetivos en 3 semanas, de 3 semanas a 3 meses. El microciclo, por su parte, es la unidad fundamental de cualquier periodización y abarca lo que son de 5 días hasta 14 días. Por ejemplo, usualmente suele ser una semana de entrenamiento. La siguiente presentación, por favor. Diapositiva. Entonces, acerca de los microciclos, como ya dije, la metodología que yo utilicé categoriza los microciclos, que son la unidad fundamental, es como nuestra célula, que es el microciclo preparatorio, microciclo de transformación dirigido, microciclo de transformación especial, microciclo de mantenimiento y microciclo de competición. Cada uno de estos microciclos son, pues como lo dice, se repiten sobre sí mismos
y nos ayudan a prepararnos ante ciertas eventualidades que nosotros somos conscientes que van a suceder. No podemos pensar en todo, pero sí podemos adaptarnos a cosas como, por ejemplo, podemos en el microciclo de competición ingresar, por ejemplo, ciclos de cargas, donde el volumen va a ser bajo, sobre todo en gema, pero la intensidad muy alta. Y esto es para generar adaptaciones que nos permitan desarrollar fuerza explosiva, sobre todo ligado a la facultad coordinativa, ¿no? Y emotivo evolutiva, que es lo que nos va a permitir manejar situaciones de estrés. Entonces, la siguiente diapositiva. Bien, acerca de los microciclos, durante el microciclo tenemos fases, que es la recuperación de la competencia anterior, estimuladora, optimización del rendimiento y competitiva. Entonces, aquí podemos ver otra cualidad que tiene esta metodología, que es sirve para deportes de alto rendimiento, pero sobre todo que tienen ciclos de recuperación muy cortos. Esto nos permite, por ejemplo, tener un sparring de alta intensidad el fin de semana e irnos recuperando de ese sparring a la vez que trabajamos aspectos técnicos y tácticos de, nuestro, de nuestra práctica, ¿no? Ya sea que estudien cualquier autor o fuente, esto les va a permitir tener ciclos más elevados de trabajo durante un solo día. Entonces, aquí podemos ver, son fases muy importantes, hay que tenerlas en cuenta. Aquí lo importante es que hay que notar que, por ejemplo, si el domingo yo tengo una alta intensidad, una carga muy alta, por ejemplo, un sparring, al día siguiente yo tengo que hacer ejercicios de recuperación e ir bajando la intensidad de tal manera que para el martes es el periodo de intensidad y volumen más bajo, donde también se ven juegos muy recreativos. Y el miércoles vamos a tener otra vez un subidón de intensidad. Luego el jueves van disminuyendo hasta que llegamos otra vez al pico. Ahorita voy a explicar por qué científico de esto. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Bien, esto se conoce como proceso de supercompensación. A lo largo del tiempo nosotros tenemos un rendimiento y no siempre puede ser, no es lineal, no es siempre para arriba y para arriba y para arriba y hasta el infinito, ¿no? O sea, como Goku. No, no es así. En el humano, los estudios sobre fisiología, sobre todo del ejercicio, han encontrado que el estímulo, a un estímulo se produce una fatiga y con la fatiga se hace una recuperación. Ayer hablaban en el tema de memoria muscular sobre la hipertrofia, ¿no? Esto es lo que sucede, o sea, hay un estímulo inicial, se produce una fatiga y al entrar en procesos anabólicos, se crea una supercompensación, es decir, se producen más mitocondrias porque el cuerpo lo que está preparando es para el siguiente estímulo. Y entonces, si nosotros producimos esto de manera como intencionada estos estímulos, podemos utilizar para que la supercompensación, por ejemplo, sea en el día previo a la competición y entonces tengamos un desempeño mucho mejor en la competencia, ¿no? Obviamente todo esto pues tiene una reversibilidad, o sea, vamos a perder ese rendimiento. El chiste es tratar de escalonar de tal manera que nunca perdamos demasiado, ¿no? Ok, siguiente diapositiva. Entonces, uh, el foco donde tenemos que poner la atención sobre la planeación es la planeación es sobre la sesión y sobre la microciclo, ¿no? Entonces, vamos a tener tareas de diferente tipo. Unas son genéricas, las genéricas son cualquier ejercicio que pudiera ser parte de cualquier otro deporte, muy generales, ¿no? Por ejemplo, ir a caminar al monte, andar en bicicleta, lagartijas, sentadillas, cualquier actividad que sea común a todos los deportes o actividad física, ¿no? Las específicas son las que nos van a interesar en este aspecto, ¿no? Y vienen las generales, que son con un poco de especificidad al deporte, por ejemplo, puede ser la postura de caballo, que es muy ad hoc a deportes de contacto o artes marciales. Los dirigidos, que son, por ejemplo, ya tienen ciertas especificidades sobre la tarea y, por ejemplo, pueden ser
Eh, Sobre postura de montura, realizar cortes en varias direcciones, ¿no? Eso ya es un ejercicio dirigido. Los especiales son con una capacidad de simulación muy cercana al combate real, pero con variaciones. Y la competición es casi ya lo que pasaría dentro de una competición. Por ejemplo, sparring, hacer un sparring, pero con modificación sobre la regla, ¿no? Para enfocar, por ejemplo, en cualidades que no tenga el atleta bien desarrolladas, como puede ser, por ejemplo, la puntería, la memoria muscular, por ejemplo. Si tiene alguna falla el atleta, entonces durante esta fase durante estas tareas de competición vamos a afinar esos detalles. Ok, siguiente diapositiva, por favor. Ok, técnica táctica, ¿no? Para entender esto de las tareas, entonces es importante comprender este concepto. Para que el oponente se someta a nuestra voluntad, debemos colocarlo en una tesitura más desventajosa que la que supone el sacrificio que le exigimos. Las desventajas de tal posición no tendrán que ser naturalmente transitorias, o al menos no tendrán que parecerlo, pues de lo contrario el oponente tendería a esperar más momentos más favorables y se mostraría remiso o rendido. Esto yo recalqué transitorias a propósito porque representa el núcleo de los elementos técnico-tácticos. Este, Esto tiene que ver con que la táctica tiene que ver mucho con la psicología, con entrecruzar muchas áreas y lograr que el oponente haga lo que nosotros le indicamos. Por ejemplo, si nosotros dejamos expuesta la cabeza, le estamos indicando al oponente peganos en la cabeza. Entonces, nuestras técnicas tienen que adaptarse a poder repeler ese ataque a la cabeza y contrarrestarlo. De tal manera que, por ejemplo, coda longa sería una postura ideal para lograr este cometido, ¿no? O sea, estamos exponiendo la cabeza a propósito para subir rápidamente de la transición a la ofensiva, ¿no? O sea, vamos a pasar la siguiente diapositiva, lo vamos a explicar mejor con esto, ¿no? Las situaciones y comportamientos del juego es el punto medular a lo que llega de conclusión pues toda esta palabrería, ¿no? Que acabo de aventar, porque pues es mucho, ¿no? Eh, 45 minutos ni medio, no ahora alcanza para explicar bien todo este fenómeno, ¿no? Pero podemos resumirlo como que todo situación y comportamiento de juego, sea cual sea, refiriéndonos a juego como, por ejemplo, teoría de juegos, tiene, tiene tres elementos fundamentales, ¿no? Siempre se desarrolla un elemento que es transitivo, o sea, por ejemplo, las transiciones, en este sentido, le llamaríamos guardias. En los manuales se expresa, y es algo que se recalca mucho, las guardias no son posiciones estáticas, son fases de transición de una misma situación que está sucediendo durante un juego, ¿no? Y tiene comportamientos. Entonces, si nosotros pasamos de coda longa a, por ejemplo, ataque a la cabeza, por ejemplo, puede ser un vertical, entonces un corte vertical, entonces de coda longa a vertical vamos a pasar por varios movimientos en donde de transición tenemos que pasar a defensivo y finalmente al ofensivo. Y esto es lo que se conoce como contraataque, que es parte fundamental por ejemplo, de lo que es el arte de la esgrima europea. O sea, es engañar al oponente y creer que está ganando para después hacerlo perder. Y eso va a destruir completamente la moral del enemigo. Esto traducido a tácticas puede suponer, por ejemplo, en situaciones reales, pues ¿para qué querríamos hacer esto? Pues, por ejemplo, para robar, por ejemplo, algún botín, ¿no? Fortalecer nuestro reino, ¿no? De alguna manera tenemos que emplear todas las estrategias tácticas que tengamos para hacer que ese reino no se vuelva a levantar y no se vuelva a poner a nosotros. Entonces, tal vez esa parte es una parte muy descuidada en las artes marciales actualmente y pues no tiene nada de malo, ¿no? O sea, simplemente son manifestaciones de la cultura, o sea, simplemente tal vez por tal o tal razón, eso ya no se practica de la misma manera. Entonces, ya estamos entrando a la conclusión y vamos a entrar a la parte de preguntas. ¿Sí pueden bajar, por favor? Eh,
Esta frase es muy interesante. Las metodologías del rendimiento deportivo se revela como una interdisciplina que reordena conocimientos y competencias prácticas. No para que las buenas prácticas se conviertan en procedimientos a replicar, sino que para que sean caldo protozoario previo a la construcción de un paradigma de estudio. Esta es una frase que cuando yo estoy investigando sobre este tema, me encontré y me gustó mucho porque pone en resumidas cuentas lo que pasa, ¿no? O sea, la periodización y la planeación no es una ciencia, ¿no? No estamos del todo seguros cómo es que afectan todas las fases del juego, en qué y así. Pero sí tenemos la práctica para poder desarrollar esto, ¿no? Y si lo mezclamos con los conocimientos adecuados, podemos lograr algo muy bueno. Y en este caso la invitación a todos es no dejen de investigar. Apenas estamos empezando en esto del clima y todavía podemos lograr muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo en lo personal practico más soft combat que esgrima, porque soft combat permite situaciones un poco más inmersivas en algunos sentidos, como lo es, por ejemplo, la estrategia, ¿no? O sea, podemos hacer juegos que duren 3 meses, por ejemplo. Esto es muy del LARPing y todo eso. Y eso puede presentar oportunidades de investigación muy buenas. En mi caso, pues yo soy investigador, soy científico, no estoy buscando ganar medallas, no estoy buscando como querer vencer a todos. O sea, mi objetivo principal es aprender más de esto que me interesa mucho, que pues es la esgrima, ¿no? Europea, el arte de la lucha europea. Y creo que todos podemos aprender mucho de interconectar disciplinas. No hay que cerrar nuestros horizontes, nada más porque por un elemento que no nos pueda gustar de algo más. Entonces esa sería mi conclusión respecto a esto y pues pasamos apenitas a la sesión de preguntas. No sé si me comí 4 minutos. No, no hay problema, Dylan. Se entiende igual que quiera explicar todo lo que hiciera. Bueno, igual es un tema súper interesante y creo que sobre todo para los grupos que van recién empezando, que lo que menos se les viene a la cabeza es cómo planear entrenamiento. Solo lo único que quieren es agarrarse espadazos quizás y en base al grupo anual. Ojalá, supongo. Pero bueno, te agradecemos las preguntas. Esperamos de que si es que alguno tiene alguna, sería interesante. Eh, bueno, aquí tenemos una de Andrés Fuentes. ¿Puedes darnos un ejemplo de microciclo aplicado a tu club? Claro, por ejemplo, justo la semana pasada aplicamos un microciclo para entrenar lo que es flu, Sí. eh, guardia. Entonces lo que aplicamos fue cuáles son las partes importantes del flu. Tomar distancia, la distancia entre los pies, o sea, el stance, y aplicar una buena, por ejemplo, un buen desplante para generar distancia entre el objetivo y tú. En este caso, lo que yo hice fue diseñar una tarea que era específica, de tipo como no competitiva, sino sería más bien como un poquito más general. Lo que era tocar el pie del oponente, ¿no? Ese era el reto. Entonces, de esta manera, lo que tenían que hacer era defenderse y al querer defender su pie, ya no se picaban tanto en querer golpear al oponente, sino en querer impedir que el oponente entrara en su círculo más cercano, en la proximidad, para evitar tocar el pie. Y ahí sí, trataban de hacer el desplante lo más alejado posible para evitar que les tocaran el pie. Este es un ejemplo de tarea. Entonces, esta tarea la vamos a variar, le vamos a meter, por ejemplo, desplantes, le vamos a meter cierto tipo de cargas, en este caso, sobre todo, cargas que desarrollen trabajo isométrico, porque si bien sí en el flujo nos movemos, es muy importante poder mantener la postura.
sobre todo en el torso, para no inclinarnos demasiado y que puedan atacar nuestra cabeza. Entonces, ese sería un ejemplo de cómo desarrollaríamos un microciclo. Entonces, a lo largo de una semana solamente estuvimos trabajando eso, pero le variamos, esa tarea le hicimos muchas otras tareas. Entonces, Claro. es un poco complicado contestar esa pregunta de microciclo, pero que Pero creo se que da se para entiende. otra hora. Sí. Al final, en síntesis, creo que sería algo como dejar una tarea, algo acerca de algo súper específico, como lo puede ser una guardia, un tipo de golpe, y extenderlo. Sí, a lo largo de 4 días más o menos de entrenamiento. Entonces, en el artículo allí viene un link, luego lo voy a pasar en los comentarios de la página del evento para que puedan checar el texto. Ahí viene mucho más detallado lo que hablé. Y vienen, por supuesto, las fuentes de donde saqué todo. Excelente. ¿Y alguna forma de contactarte? Si es que alguien Sí, quisiera tener alguna pregunta personal, podría dejarlo en el chat. puede dejarlo en el chat y voy a escribir mi correo para que me puedan contactar. Listo. Acá tenemos otra pregunta de Sebaski Wolf. Entiendo que la idea de desglosar la habilidad que se quiere lograr, entiendo que la idea es desglosar la habilidad que se quiere lograr. ¿Estaría bien ver qué tiene común esa habilidad con otras y sacar ejercicios que trabajen esos aspectos por separado a modo incorporado en la habilidad? Ajá. Sí, eso formaría parte de lo que en metodologías del deporte llamamos ejercicios analíticos. No es tanto el objetivo del microciclo estructurado, pero para la investigación y producir nuevas metodologías de entrenamiento sí es necesario hacer eso. Mm, Aquí lo ideal es que puedan registrar lo que hacen todos los días y cómo les funciona. Yo pienso que esa es la clave para poder desarrollar metodologías de manera científica. O sea, el registro nos permite capturar de manera más específica lo que estamos haciendo. Si no llevamos un registro, es muy fácil que se quede en algo anecdótico y pues no vamos a generar evidencias. Entonces, para responder así con el punto de lo que dices, yo pienso que lo ideal sería no desarrollar ejercicios, sino más bien integrar ejercicios. Es lo contrario. Pero sí tendrías que analizar las posturas, por ejemplo, como qué músculos se trabajan, qué tipo de canales energéticos estás utilizando, si estás utilizando vía fosfatos o vía glucolítica. Y ahí puedes checar un poco, por ejemplo, fosfatos, pues no duras más de 9 segundos en la guardia, si son fosfatos, o sea, si es un trabajo fuerza pura, no es más de 8 segundos. Y, por ejemplo, si son glucolíticos, pues es a partir de 1 minuto, ya empiezas a tener lo que es un trabajo puramente de glucosa, ¿no? O sea, trabajo aeróbico. A partir del minuto y hasta los 30 segundos, 30 minutos, vas a tener un trabajo que estimule la vía glucolítica. Y a partir de eso, pues ya vas a tener lo que es un trabajo puramente aerobio, que es muy raro en GEMA que tengamos este trabajo. Tal vez en una batalla real sí podría pasar eso. Entonces, no sé si contesté tu pregunta o si me amplié demasiado. Y bueno, y ahí está también lo que dijiste, está la importancia de tener alguien que sepa un poco de lo que es educación física dentro del grupo, ya que Sí, no cualquiera ah, podría tener como la idea de qué músculo específicamente se están trabajando y cómo trabajarlo. sí, de esto hay muchos cursos en línea, porque en realidad lo que hacemos en
en el área es hacer trabajos interdisciplinarios. Hay hasta matemáticos que trabajan en esto, porque es complejo, es muy complejo analizar el cuerpo humano. No, no es algo que una persona pueda hacer. Bueno, yo creo que con esto ya estaríamos finalizando la ponencia.